Salmo 4. La bendita palabra del Señor tiene la virtud de que por mucho que lees sus páginas, siempre puedes encontrar algo nuevo, un tesoro nuevo. Dice el Señor en su palabra, Salmo 4, al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Creo que a todos nos pasa que la figura de David nos gusta porque en un sentido nos sentimos bastante cercanos a él. Él salió de muy abajo y tuvo que estar continuamente exponiéndose a una situación de superación frente a múltiples situaciones de adversidad. Su propio trabajo era difícil, él era pastor y cuando se tiene que enfrentar a Goliat, digamos que le relata al rey Saúl cuál era su tónica y su rutina diaria, cómo a veces se tenía que enfrentar a fieras y cómo él anteponía el bien del rebaño a su propia seguridad. David era un hombre que había atravesado ya momentos difíciles de inseguridad, de peligro y de angustia. Es un hombre que ya tiene un bagaje detrás de sus espaldas o a sus espaldas, pero eso no le exime de verse ante una nueva prueba. Yo le decía a un hermano esta semana que da igual los años de convertidos que tengamos, da igual el conocimiento de la palabra que tengamos, da igual la madurez que hayamos adquirido, porque la prueba, la tentación y el mal está a la puerta de tu casa y al lado de ti. Se puede presentar de forma inesperada y debes de estar preparado. David le ocurrió esto. Ya había atravesado momentos de dificultad, de angustia, de peligro, pero se encuentra con otra. Sin embargo, todas esas otras ocasiones en las que el Señor se había mostrado como su ayudador, pues le sirvió a David de referencia, de base, para buscar ayuda, para buscar auxilio y para buscar oportuno socorro allí donde sabía que lo iba a encontrar. Él buscó a aquel que verdaderamente le iba a oír, aquel que sabía que le atendería. Él buscó la presencia de su buen Dios. Y dice en el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración.
Y es muy bonito, un poco la expresividad, la emotividad con la que habla David. Respóndeme, oh Dios de mi justicia. Respóndeme, Dios mío. Respóndeme como lo has hecho en otras ocasiones. Respóndeme porque sé que me escuchas, Señor. Pablo, siglos después, dirá: yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso y fiel para guardar mi depósito en aquel día. Ahora, fijaos bien, hermanos. Por una parte, en la vida de David conviven dos situaciones un poco contradictorias. Está la angustia, está la incertidumbre, pero también está la confianza. Y hay algo que es sorprendente. Porque cuando tú estás en angustia, yo hablo por mi propia experiencia, no sé si os habrá pasado a vosotros. Yo me siento oprimido, yo me siento acogotado, yo me siento casi a veces aplastado. Y el rey David utiliza aquí una expresión que es increíble. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tú hiciste que floreciese pese a la frialdad de la situación. Tú hiciste que prosperase y saliese adelante. Tú fuiste la fuerza y la vida que me sacó a flote. Tú me hiciste ensanchar cuando estaba en angustia. Por eso, Señor, como sé y he experimentado tu gracia, tu ayuda, ten misericordia de mí y oye mi oración. Por lo que dice en el versículo 2, David se encuentra rodeado de personas hostiles que han hablado mal de él, que lo han herido y que lo han difamado. Y es entonces cuando él hace algo que aparentemente nadie esperaría. Aparentemente no solamente encaja el golpe, sino que se acerca a los que le han herido y les conmina a analizar y a reflexionar qué pretenden ganar con esto. Dice allí en el texto: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Les pregunta: ¿qué provecho puede sacar alguien por medio de la infamia o la vanidad o la mentira? Y usa después una invitación delicada por medio de un término que a veces es controvertido. No es fácil de traducir. El término es Selah. Lo veis en la Biblia al final de este versículo 2. Después, más adelante, lo volverá a repetir. Selah. Algunos piensan que es un término o un signo litúrgico y musical, pero otros aparentemente piensan que se refiere más bien a algo que invita al silencio. Y yo me inclino a pensar que el significado aquí es silencio, calla, párate, considera, medita. Así que no solamente se acerca a aquellos que le han herido, no solamente les llama a la reflexión, sino que les invita a que se tomen el tiempo para que después de hacerle aquella pregunta, consideren qué están haciendo con su vida. Calla, párate, considera, medita, Selah. Cuán difícil es que cuando alguien está bajo presión o sentimiento de angustia, se pare, medite con calma y considere las cosas
desde la perspectiva de la piedad que se ve reflejada en la palabra del Señor. Hoy todo nos invita al ruido, a devolver el golpe, a correr de forma frenética, a multiplicar esfuerzos. Pero sin embargo, por lo que aprendemos en este salmo, el rey David había aprendido la importancia del Selah. Estaba acostumbrado a tomarse su tiempo antes de sucumbir a una acción alocada. Estaba acostumbrado a clamar a Dios para no tropezar, para no caer en la trampa. Estaba acostumbrado a pararse a meditar, porque eso le llevaba a la prudencia, a la sabiduría y a la obediencia al Señor. Y esto es importante. Eso a lo que él está invitando a los demás era parte de su propia experiencia. Por eso afirma con convicción en el versículo 3, sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Hermanos, qué bonito es esto. El Señor ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Por eso tened seguro, no solamente debéis de saber que Jehová ha escogido al piadoso, tened por seguro que él me oirá cuando yo le busque. Y trasladándolo a nuestra experiencia como escogidos en Cristo, como santificados en Cristo, como escogidos, tenemos que recordar que hemos sido escogidos por amor, por misericordia y de pura gracia. No lo merecíamos. El Señor nos escogió siendo don nadies, como lo era David. Y ahora nos ha convertido en hijos de Dios, con todo lo que eso implica, para parecernos a Él, para reflejar su naturaleza, para reflejar su carácter, para honrar a Dios y para vivir en piedad. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso. ¿Y el piadoso por qué se caracteriza? Por la piedad. Versículo 4, temblad y no pequéis. Hermanos, aquí David les está diciendo algo que supongo que lo tendrían muy en la memoria todos los que le oyeran. Porque es que el temor de Dios es el principio y la base de la sabiduría, según Proverbios. Por lo tanto, temblad y no pequéis es una incitación, es una invitación a apartarse del pecado, a honrar a Dios, a acercarse a Él y a buscarle. Apartarse del pecado, honrar a Dios es lo que el hombre más necesita. Después, Pablo diría a aquellos corintios carnales en esa epístola de Corintios, lo ilusorio que es todo lo que nuestra carne busca. Lo que verdaderamente aprovecha es aquello que busca y proviene del Espíritu Santo. Y entonces, después de este versículo 4, dice otra vez, Selah. Y lo dice para todos. Lo recuerda para sí mismo, pero para aquellas personas también. Meditad, callad, clamad, atended al Señor. Y como dice en el versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Así que no solamente tenéis que atender al Señor y que clamad y que meditar y que callad, dadle al Señor aquello de lo que Él es digno. Paraos delante de Él, entregaos con todo lo que comporta vuestro ser, entregaos a Él en ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Esa es la invitación que nos hace también este versículo hoy a cada uno de nosotros.
Y llegamos al versículo 6, que es lo que me animó a compartir con vosotros este pasaje, este salmo. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿No pensáis que este versículo es muy actual? ¿No pensáis que hay muchos que verdaderamente se están preguntando y están desesperadamente buscando a alguien que les muestre el bien? Hoy, como hace miles de años, muchos se preguntan ¿quién nos mostrará el bien? Hoy, ante la crisis que estamos viviendo, muchos se preguntan ¿quién me mostrará el bien? ¿Dónde lo podré hallar? Este es un tiempo que como antaño, donde como antaño la gente se refugia en paliativos inútiles, en el comamos y bebamos, en beber para olvidar, en refugiarse en la seguridad que nos da nuestra prosperidad o nuestra posición o nuestra cuenta bancaria. Pero ¿qué dice la palabra? Que todo eso son ídolos inútiles y cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Quién nos mostrará el bien? Pues deberíamos de ser nosotros. En este caso, en el Salmo, es David el que se lo muestra. En realidad le muestra dónde y cómo hallar a aquel que puede mostrarles el bien. Deberíamos ser nosotros porque nosotros hemos conocido al Dios verdadero. Hemos experimentado el supremo bien de la gracia y del amor de Dios. David sí que lo tenía claro. En su escala de valores, llega a decir que no hay para mí bien fuera de ti. Prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ella. David les muestra dónde y cómo hallar el bien. ¿Dónde? En la presencia del Señor. ¿Cómo? Nos lo dice en una forma poética. Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Qué bonito. Sinceramente, podría ser una oración para esta tarde. Señor, por favor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Ten misericordia. Abre mi entendimiento. Hazme descubrir de cuántos privilegios nos has hecho partícipes. Hazme recuperar la visión para ver tu amor en toda su dimensión, en lo profundo, en lo alto, en lo ancho, en la longitud. La clave del bien es alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. En todo lugar, en todo momento, en cada acción. Por último dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. La alegría de David era y estaba en Dios. No era una alegría basada en una comida, en una bebida o en la prosperidad. La alegría para David es una cosa he demandado del Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu santo templo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El bien del Señor, hermanos, por último, en el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El bien del Señor no solamente trae alegría y gozo del Espíritu Santo, sino paz, confianza. Y la clave, una vez más, la reitera, igual que lo hizo en el versículo 1. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué bonito es, hermanos,
cómo empieza y cómo acaba el Salmo. Empieza alternando palabras de gran convicción, de gran confianza, con un ruego para hacer desaparecer esa angustia que aún permanece en su corazón. Hermanos, la gracia de Dios nos sana. El amor de Dios se preocupa por nosotros. Nos quita el temor, nos libra del insomnio, nos ayuda a sentirnos seguros y a saber que hay esperanza, a saber que hay un camino donde proseguir caminando de la mano del Señor, sin miedo, con coraje, con confianza, con alegría y con paz de parte del Señor. Ojalá que así el Señor obre en cada uno de nosotros, en momentos de tranquilidad, pero también en momentos de adversidad. En estos momentos de adversidad, donde hay tantos que se estremecen, que el Señor nos ayude a mostrarles el bien, dónde está el bien, cómo alcanzarlo, y que el Señor obre también en nosotros para que alce sobre nosotros su rostro y nos bendiga. Que a Él sea la gloria. Pues me gustaría que pudiéramos